Comenzamos ahora entonces, como dijimos, con la ministra de Defensa. Ministra, buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están, Paola, Josefina? Buenos días, en su cuenta de Twitter ha dicho que las Fuerzas Armadas van a ser parte de este esfuerzo nacional en esta cuarentena. Hoy aparecen imágenes, como hemos estado viendo además hace algunos días, muy dramáticas, muy tristes, de personas que duermen en la calle, por ejemplo, en el Callao, y hasta que tienen que pagar por un cupo en la cola para conseguir oxígeno. Hay un déficit gravísimo de oxígeno en nuestro país. ¿Qué puede hacer las Fuerzas Armadas para, de alguna manera, hacer que el oxígeno llegue a los que están sufriendo de COVID y que no pueden respirar y pueden morir por falta de oxígeno? Lamentablemente el tema del oxígeno es un tema que viene de muchos años atrás, que quizás nadie pensó que podíamos estar en una situación como la que vivimos hoy día, y claro, en la primera parte de la pandemia vimos incluso que había un tema de regulación respecto del oxígeno, que en algún momento se encontró y se retiró la limitación, pero hoy día lo que tenemos efectivamente son muchas personas que están nuevamente demandando oxígeno. La verdad que no había visto las imágenes que ustedes están preparando en este momento, son realmente dramáticas. Las Fuerzas Armadas, en verdad, no es que tengan plantas de oxígeno ni nada que se le parezca. Obviamente los hospitales de las Fuerzas Armadas sí tienen sus propias plantas, pero no son plantas movibles. Hubo una del Ejército que estuvo yendo, digamos, en algunos puntos de la ciudad, pero lamentablemente ha entrado a mantenimiento, porque claro, con esta presión que hay todos los días, digamos, porque todos los aparatos están funcionando 24 horas los 7 días de la semana, que llega un momento en que simplemente los aparatos ya piden pues mantenimiento urgente, ¿no? Así que lamentablemente, digamos, esa planta se ha quedado parada por unos días. Y cuando vuelva a iniciarse esta planta, ¿puede ser parte de este programa que ha iniciado, por ejemplo, el Hospital Cayetano Heredia con el doctor Fernando Mejía, de instalar plantas de oxigenación temporal con la Dirección Regional de Lima Norte? No, esta, como le decía, es una planta del Ejército que va avanzando de un lugar a otro y va ayudando a las personas a llenar sus balones, pero es una sola, no es un esfuerzo, digamos, no es algo que vaya a resolver el problema, lamentablemente, como quisiéramos. ¿Solo tiene una planta del Ejército? Solo una, COVID, una. La Marina no tiene y tampoco tiene no, la Fuerza Aérea. Ni la Fuerza Aérea ni la Marina. Solo el Ejército, una. ¿Y no está funcionando? En este momento no, pero porque está en mantenimiento, pero es una cosa de un par de días, porque ha estado funcionando 24/7, llenando por todos lados balones gratuitamente, y entonces, claro, llega un momento en que ha entrado a mantenimiento, pero es un tema de días, ¿no? ¿No se solucionaron los problemas de regulación que habían entonces para conseguir oxígeno? ¿Esa ha sido la traba? ¿Por eso están muriendo las personas por problemas de regulación? No, Josefina, no confundamos las cosas. Una cosa tiene que ver con la provisión de oxígeno. La provisión de oxígeno es privada, siempre ha sido un negocio privado, y entonces hasta donde yo recuerdo, yo no estaba ni siquiera en el gobierno, pero hasta donde yo recuerdo, habían antes regulaciones respecto a cómo se vendía el oxígeno, digamos. Entiendo que en el gobierno anterior lo que se hizo fue encontrar ese problema de regulación y se retiró, y por eso se facilitó un poco la producción de oxígeno, pero como le digo, no tiene nada que ver con el trabajo de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no reparten oxígeno. Lo que sí hacen es llevar a nivel nacional, digamos, ha llevado balones por todos lados para poderlos llenar en todas las ciudades que se ha podido. Las plantas de oxígeno son una cosa, los balones son otra cosa, entonces no es la misma, digamos, no es la misma provisión, ¿no? Pero a nivel gobierno, ¿qué se puede hacer? Ya vemos cuál es la situación de las Fuerzas Armadas para que haya más oxígeno. Entiendo que la regulación, yo la verdad es que no le puedo responder esa pregunta. Creo que la mejor respuesta se la daría en el Ministerio de Salud. La verdad no es área de mi especialización. Le puedo contar lo que específicamente está ocurriendo en el Ministerio de Defensa, pero el tema específico y la regulación no la conozco. Ahora, pero, ministra, si hubo un problema así de esta naturaleza, de falta de oxígeno en la primera ola, y se continúa con ese problema y es responsabilidad del Ministerio de Salud, ¿por qué mantener entonces a la misma gestión? Bueno, la verdad, nuevamente, me hace preguntas que yo no puedo responderle, Josefina. Creo que las preguntas tienen que ser dirigidas al presidente de la República o a la primera ministra, ¿no? Quería preguntarle, ministra, usted también es parte del tema del traslado de las vacunas. Hoy día el presidente ha informado que además de Sinopharm, hemos entrado a
opciones a otras empresas que van a traer vacunas al Perú. ¿Cómo va a funcionar esa logística? Digamos, me imagino que además del traslado se va a meter en temas que no tienen que ver, pero me imagino cadenas de frío. ¿Cómo han planificado esa logística desde el Ministerio de Defensa? A ver, el liderazgo del sistema de distribución y vacunación, como es lógico, está a cargo del Ministerio de Salud. En las últimas semanas han habido reuniones permanentes con un equipo de personas para que se pueda armar todo el sistema logístico. Las Fuerzas Armadas en específico participan dando seguridad desde que las vacunas arriban al Perú, llegan al centro de distribución que está aquí en el Callao, y luego digamos, da la seguridad hasta los centros de distribución ya regional, y eventualmente, si se necesita llevar la vacuna a algunas personas fuera de estos grandes hubs, digamos, regionales, pues también se encarga de ese traslado. Como verán, las Fuerzas Armadas están en todo el proceso, ¿no? Desde que llegan las vacunas y hasta que llega hasta el último poblado. Ustedes saben que en nuestro país, yo me lo he pasado diciendo esto en varias ocasiones, el Perú, así como tiene la bendición de tener 85 de los 107 climas, también eso es un desafío, genera un desafío logístico enorme. Y entonces hay gente a la cual tienes que llegar a vacunar caminando después de varios días, o que solamente llegas por vía aérea, donde hay parques nacionales, digamos, entre el último poblado y la ciudad más próxima. Entonces, realmente es un desafío logístico enorme, y las Fuerzas Armadas en ese sentido sí tienen muchas ventajas, debido a que tienen todos los medios necesarios para llegar, ¿no? Y tienen los aviones también para trasladar las vacunas. Tal cual. No solamente tiene los medios, digamos, internamente, sino potencialmente podemos traerlas de emergencia, si es necesario, desde el país donde se estén, digamos, se estén produciendo las vacunas. Obviamente, si me permites, obviamente los aviones de la Fuerza Aérea no están pues preparados para traer vacunas. Las vacunas tienen que venir en unos containers, digamos, específicos, con ciertos grados y qué sé yo. Eso ya es un tema logístico diferente. Pero el traslado en sí mismo, por supuesto que lo puede hacer la Fuerza Aérea, y de hecho tenemos ya los planes hechos, por ejemplo, para China ya están hechos, y bueno, depende de qué país produzca, ¿no? O sea que podría las siguientes dosis, no la primera, el esfuerzo privado, las siguientes dosis de Sinopharm de Pekín podrían venir en aviones de la Fuerza Aérea. Eventualmente, si se considera que es necesario, la Fuerza Aérea está preparada para hacerlo, que es diferente a que lo vaya a hacer de todas maneras. Está preparada para hacerlo. Ya tenemos los planes. Las Fuerzas Armadas tienen, digamos, como fortaleza, que se preparan para todos los escenarios, ¿no? Entonces ya está preparada, obviamente, para el escenario que tenga que trasladar vacunas desde Chile. En ese sentido, ¿cómo va el plan Taita? El plan Taita, me imagino que de un gobierno a otro, porque hemos pasado de un gobierno a otro, del gobierno de Martín Vizcarra al gobierno del presidente Sagasti, cambió de rubro, ¿no? Digamos, ¿en qué sentido el plan Taita, que llega a todos lados en el país, gracias a la logística de la Fuerza Armada, ha cambiado y se ha relanzado? Nos gustaría que nos cuente un poco de eso. Básicamente los operativos Taita están asegurados, digamos, de aquí hasta julio. De aquí a julio están previstos cada semana 26 operativos Taita, van a ser alrededor de 600 de aquí a julio, y han sido, como ustedes saben, súper efectivos para controlar y prevenir la enfermedad, ¿no? Sobre todo en las comunidades más alejadas. Allí se llega pues con alimentos, con pruebas de descarte, con acción médica, ahora son con las pruebas de antígeno. Antes se llegaba con las rápidas, ahora se llega con las de antígeno, porque son las que están disponibles, y lo que se hace es también trasladar a grupos de médicos del Ministerio de Salud, que ellos van mirando caso por caso y se les va dejando las medicinas que los médicos determinen, ¿no? La ventaja de estos operativos Taitos es, como ustedes saben, también permiten que las personas puedan tener información, digamos, customizadas, si cabe el término, digamos, porque no todas las personas tienen el acceso a estos medios, a las redes o eventualmente a la televisión, o están conectadas todo el día a canales de televisión, y eso, y permite también estar incidiendo en todo lo que son los cuidados, es decir, las mascarillas, en fin, la distancia, en fin, todos estos, no aglomerarse, ¿no?
Y por otro lado, como ustedes saben también, con Taita se reparten canastas de alimentos para las personas que deban de quedar aisladas por 15 días por efectos de la enfermedad. Hoy día mismo, por ejemplo, hay 4 ministerios que están en 4 o 5 distritos de la ciudad repartiendo 94 toneladas de alimentos para comedores populares, para ollas comunes, etcétera, porque, digamos, nos hemos preparado para que estas cosas, digamos, puedan salir lo mejor posible. Yo, digamos, suena un poco, quizás les pueda sonar feo, pero esta es la primera pandemia de todos, ¿no? O sea, todos estamos cometiendo, estamos aprendiendo en el camino, estamos tratando de mejorar las cosas en el camino, ¿no? Pero es la segunda ola, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que se van dejando en el camino. Supongo que ya la hidroxicloroquina no se reparte en el plan Taita, la ivermectina se sigue repartiendo, ¿y por qué no usar pruebas moleculares que son las más certeras? Pero las pruebas que se llevan son las pruebas que entrega el Ministerio de Salud. O sea, el plan Taita, si bien está a cargo en términos logísticos de las Fuerzas Armadas obviamente no hacen ni las pruebas ni reparten los alimentos. Lo que hacen es desplegar toda la logística, coordinar con los gobiernos locales, etcétera, para, digamos, eventualmente, si es que no es posible, las personas están muy separadas, juntarlos en un lugar guardando las distancias y qué sé yo, sino ir casa por casa repartiendo o revisando a las personas y haciéndoles pruebas. Pero nuevamente, estas son las pruebas que tiene disponible el Perú. Parece que a veces nos olvidamos que nosotros estamos en una competencia internacional por conseguir ventiladores, vacunas, las pruebas tampoco es que hayan disponibles por montones por todos lados. Todavía seguimos en un momento donde hay muchos millones de personas en el mundo contaminadas y se sigue haciendo pruebas en muchos lugares. Así que nosotros competimos como otros para conseguir, por ejemplo, ventiladores. Hace poco hemos conseguido alrededor de 350 ventiladores que están llegando en estos días, que van a sumarse a este grupo de ventiladores que tenemos, que también, como ustedes entenderán, han estado trabajando, jamás habían trabajado 24/7 los ventiladores. Entonces llega un momento que los ventiladores simplemente llegan a su límite físico, ¿no? Entonces hay que renovarlos, en fin, es una demanda logística bien importante lo que está ocurriendo. Y lo que pasa es que llama la atención que en medio de esta situación puedan haber noticias que se van divulgando sobre una supuesta oferta de 55 millones de dosis, ¿no? Entonces, ¿cómo combatir la desinformación, sobre todo en un tema como la vacuna, ¿no? Porque llama la atención que quienes crean a pie de puntillas en la ivermectina, con las dudas que existen, no crean en la vacuna, ¿no? Que sí tiene una demostración científica. Por ejemplo, lo que es, el presidente Sagasti ha dicho que él va a vacunar, pero se ha abierto la inscripción para voluntarios de CureVac, esta vacuna alemana que está llevando a cabo el ensayo la Universidad Cayetano Heredia. ¿Usted sería parte de ese voluntariado? Lo que pasa es que yo tengo comorbilidades, así que probablemente no soy una de las personas perfectas para la prueba, pero yo estoy esperando que me toque para estar vacunada. No sé ustedes, pero yo me muero por ver a mi familia, por ver a mis amigos, y yo creo que la vacunación masiva va a hacer que, si bien vamos a volver poco a poco a la normalidad, yo la estoy esperando. Nosotros somos voluntarias. Somos voluntarias. Por supuesto. Las dos tenemos vacuna. Ahora, ¿qué hacer con ¿Cómo hacer con los miembros de las Fuerzas Armadas que van a estar, además, ya están expuestos y van a estar más expuestos aún en el momento de repartir la vacuna, ¿no? ¿Cómo va a ser el orden de vacunación para ellos? ¿Va a ser primero los soldados o va a ser primero los oficiales que son mayores de edad? ¿Y qué medidas se está tomando para protegerlos cuando van a esas zonas a repartir las vacunas o cuando vayan a ir? Y, por ejemplo, si siguen durmiendo en los cuarteles, el rango de contagio debe ser altísimo. No, el tema es que, todo lo que es la operación, digamos, de las Fuerzas Armadas es súper organizado, ¿no? Esto es digamos, las Fuerzas Armadas suelen ser el ejemplo incluso de otras organizaciones. No es gratuito, digamos, que cuando tenemos un problema lo primero que pensamos es que salgan las Fuerzas Armadas. Ya están bien organizados. Por ejemplo, todo lo que han sido las clases el año pasado fueron también remotas, ahora se están preparando para hacer una semipresencialidad. En el caso de los cuarteles, no todo el mundo duerme en los cuarteles, o eventualmente se quedan todos reunidos por un tiempo más largo. Es decir, hay toda una organización logística enorme para garantizar que no hayan
tantos contagios. La muestra es que, bueno, a pesar de que lamentamos, por supuesto, han muerto más de 820 personas, 830 personas en nuestro sector, 250, alrededor de 250 son personal activo, el resto son personas ya en retiro y personal civil. Entonces, fíjense, a pesar del gran despliegue de las Fuerzas Armadas a nivel nacional, porcentualmente hablando, tienen o sea, si bien tienen un nivel de contagio, digamos, relativamente parecido al de otros grupos, sí es cierto también que es más pequeño el nivel de fallecimientos, ¿no? O es porque tienen hospitales. O es porque también tienen el apoyo de los hospitales, del ejército, de la marina. ¿Tienen camas UCI en los hospitales? Sí, ¿Las Fuerzas Armadas sí hay disponibles? Sí, no, disponibles están todas llenas ahora. Nosotros, igual que en todos los hospitales, las camas UCI lamentablemente están llenas, ¿no? Estamos esperando que lleguen algunas de estas camas UCI nuevas para ver si es que en el reparto puede tocarles, aunque sea un par más a cada una, porque nosotros sí, efectivamente, tenemos a muchas personas que demandan los servicios de los hospitales de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sí, hoy día el Ministerio de Salud acaba de informar que el Hospital Militar Central en Lima y otros establecimientos se suman, digamos, a la red COVID-19. ¿Qué implica, no? Que un hospital como ese, por ejemplo, en términos logísticos, se sume? Digamos, hace que a nivel nacional se cubre más lo que preguntaba Josefina, la familia, los militares que están en exposición o también los civiles. ¿Cómo sería esa logística? Yo entiendo que tiene que ver con este esfuerzo nacional de tener disponibilidad de camas de hospitalización y de UCI disponibles para todas las personas. Aquí no tiene que ver si somos o militares o civiles o mayores o jóvenes. Aquí lo que estamos tratando es de salvar vidas. Lo importante es que podamos encontrar una cama cuando la necesitemos. Yo, como ustedes me imagino, yo leo en el Twitter estos gritos desesperados de tantas personas diciendo, por favor, ayúdenme a encontrar una cama UCI, y realmente es desgarrador, sí. Pero no hay más. La verdad es que además, así tuviéramos más, sí. Exacto, así tuviéramos más, tenemos un problema adicional en el Perú, que para las camas UCI no es que simplemente uno enchufa una cama y pone a la persona y la deja allí, sino que requiere además una especialidad médica que tiene un número finito de médicos y que tampoco es que se puedan, bueno, los hubieran preparado en el último año, no, así tampoco es, o sea, son años de trabajo, digamos, para poder ser intensivista. Entonces, se requiere no solamente un médico, se necesita también el grupo, digamos, de técnicos y de enfermeros que tengan que dar el soporte. Es un tema muy desafiante y que creo que ha mostrado en nuestro país que nuestro sistema de salud era sumamente precario, y creo que los esfuerzos que se están haciendo este año son bien importantes, pero van a mostrar cuál es la ruta en términos de políticas públicas en materia de salud. Ahora, con esta lucha en la que está incluida las Fuerzas Armadas por salvar vidas, ¿realmente era impostergable que fueran a la frontera para vigilar que no entren personas, ciudadanos venezolanos? ¿Han tenido una partida especial para poder hacer ese esfuerzo? ¿Por qué esa decisión ha sido tan cuestionada por Amnistía Internacional, incluso por el congresista de Belaunde? A ver, en primer lugar, nuestras fronteras están cerradas y parte del trabajo, las fronteras son cuidadas por la Policía Nacional del Perú. Y nosotros, digamos, las Fuerzas Armadas del Perú están en respaldo de la Policía Nacional del Perú. Esto no es un tema contra venezolanos o personas del país X o Y, simplemente es una protección de nuestra sanidad. Nosotros como país estamos cerradas, o sea, hemos cerrado nuestras fronteras, y lo que hacen las Fuerzas Armadas es destruir los pasos ilegales. Nadie ha dicho, y eso... ¿Pero quién pasa por esos pasos ilegales? Los ciudadanos venezolanos. A ver, no necesariamente. Hay personas que incluso cobran por hacer esto. Esto es un negocio para un grupo de personas que le cobran a ciudadanos de otros países que por las razones humanitarias, digamos que son sumamente atendibles, están tratando de llegar a otros países para conseguir una vida mejor para ellos y para su familia. Pero nosotros tenemos la responsabilidad garantizar evitar que existan pasos ilegales. Hemos encontrado hasta 20, 25 pasos ilegales que se van renovando además todos los días, con lo cual esa es la razón por la cual tenemos ahora una suerte de guardia permanente. Este esfuerzo, por cierto, no ha sido hecho digamos, porque a alguien se le ocurrió y de repente, también ha sido hecho en coordinación. Yo he hablado con mi par ecuatoriano, ellos también están preocupados por esta situación,
y Cancillería está haciendo los esfuerzos necesarios con los países de la región para poder enfrentar de manera conjunta este enorme drama humanitario que significa la migración, sobre todo en temas, en tiempos de pandemia. Pero es una migración venezolana en la mayor parte. En buena parte, sin duda, es buena parte, pero hay grupos de otros países que están llegando también. Ministra, está hablando de mafias de personas, o sea, mafia de trata de personas, de lo que... Ciertamente. Estamos hablando de un tema, ese es un delito, digamos, es un tema mayor, ¿no? Y es un tema que tiene que ver, como les decía, con relaciones exteriores, es un tema que tiene que ver con la Policía Nacional y con el Ministerio de Justicia. Hace unos días hemos tenido una reunión, los 4 sectores, los 4 ministros, para ver cómo, digamos, cuál es la posición del Perú respecto de este tema y respecto a los países de la región. Nosotros hemos sido sumamente escrupulosos en hablar, digamos, en dar las instrucciones para que se respeten todos los derechos, para que se respeten los parámetros establecidos. Hubo disparos al aire. Hubo disparos al aire. Al parecer alguien se habrá sentido muy, digamos, amenazado. Lamentable, las reglas del uso de la fuerza están en el decreto legislativo 1095 y la instrucción específica ha sido seguir escrupulosamente la norma. Nosotros lo que hemos hecho, ustedes comprenderán, las Fuerzas Armadas, a veces la gente me dice, no, que salgan las Fuerzas Armadas en el conflicto A o en el conflicto B. Y la gente se olvida que las Fuerzas Armadas no tienen balas de goma ni tiene varas. Las Fuerzas Armadas tienen fusiles y tienen tanques y tienen aviones, etc. Entonces, cuando se pide el apoyo de las Fuerzas Armadas, sobre todo en un lugar como una frontera donde tenemos una línea de muchos kilómetros y no tenemos suficientes vehículos, tienes que sacar los vehículos que tienes, ¿no? Y en este caso nosotros tenemos estos vehículos orugados. No todos, la gente confunde muchas veces, algunos sí son tanques, es cierto, ya les hemos pedido que los retiren, pero hay otros que son vehículos de transporte, que les llaman los PTOs, que son estos vehículos con oruga, que permiten trasladar al personal. Tenemos 150 kilómetros, poco más, poco menos, que cuidar, entonces obviamente no es que se puedan ir caminando de un lado a otro, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha desplegado, pero insisto, eso es un tema coordinado con nuestros vecinos, es un tema que lo que busca es evitar, digamos, que haya en ese contexto de pandemia en el que nos encontramos, es evitar que incluso las personas que entren a nuestro país no se encuentren con las medidas, o sea, que ellos mismos no puedan tener las medidas sanitarias necesarias para continuar con su viaje donde quiera que sea su destino final, ¿no? Ahora, ministra, en los últimos días han habido marchas contra la cuarentena, que parecen bien organizadas y convocadas. ¿Usted con qué información cuentan ante el temor de que haya realmente un rechazo organizado ahora que ha empezado la cuarentena? Bueno, en verdad es el derecho de las personas de expresarse, independientemente de mi opinión acerca del tema, es el derecho de las personas a expresarse. La diferencia entre las marchas de hace unos meses y esta es que obviamente no estábamos en una situación de riesgo como en la que estamos en este momento, ¿no? Hace 2 meses estábamos justamente en la bajada, digamos, de la ola y ahora nuevamente estamos en la subida. Obviamente los riesgos de aglomeraciones, etcétera, son mayores y se le pide a todas las personas que hagamos este esfuerzo. Yo no sé ustedes, pero yo me la paso pidiéndole a todo el mundo, por el amor de Dios, no se junten, por favor quédense en su casa. Los que tienen la suerte de tener un techo, quédense ahí, por favor. Hay tantas personas que están en pésima situación y hay que llegar a ellos con otras medidas que realmente el que salgamos a la calle, quienes tenemos la suerte de tener un techo encima, es un acto de egoísmo mayúsculo, ¿no? Sí, y yo me imagino que en las reuniones que tienen ahora ya día a día o por horas es la salud economía, ¿no? Salud economía. ¿Cómo hacer, digamos, cuando ustedes están todos los ministros viendo eso? ¿Cómo ustedes dirimen el tema de que nuestra economía ya deprimida ya por la pandemia del 2020 siga adelante también sin que mueran más peruanos? ¿Cómo hacen en esas discusiones? ¿Cómo ve, qué cree, qué salida se puede dar a ese falso debate? De repente no existe ese y se debe haber otro camino. Sí, ciertamente el dilema no existe, ¿no? Porque sin salud no hay economía.
Entonces, hoy día el presidente ha sido bastante claro diciendo precisamente que la salud va primero y eso es, el esfuerzo está concentrado en garantizar la salud de todos los peruanos. Durante los últimos 2 meses, les consta muchas veces porque nos decían, oye, ¿cómo es que no dan declaraciones? Salen a Consejo de Ministros, es que nos manteníamos casi todos los días en Consejo de Ministros analizando uno por uno los indicadores. Se han creado, ustedes conocen seguramente este grupo de ministros que trabajó un sistema, un set de indicadores súper fino, justamente para encontrar en qué momento se movía la aguja, ¿no? Para tomar la decisión en qué nivel de riesgo estaba cada una de los distritos o de las provincias. Entonces, claro, ahora los indicadores lo que te dicen es el momento de priorizar absolutamente la salud, pero creo que hemos aprendido todos y lo que se ha hecho es tratar de ver qué es lo que funcionó en la cuarentena pasada, dejar de lado lo que no funcionó. Y otro tema importante es escuchar, porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo, ¿no? Se había dicho que los restaurantes solo funcionan con delivery. Bueno, de los 130.000 restaurantes que están activos en este momento, solo 30.000 pueden dar, o 40.000 me parece, pueden hacer delivery. Sin embargo, los otros son los restaurantes tipo menú, digamos, que uno tiene que pasar por las casas exactamente, y el de recojo. Entonces, claro, escuchando a esa realidad es que se tomó la decisión de, ok, se permite que las personas puedan ir a recoger los alimentos, se puedan ir a comprar. Si se fijan, lo que estamos tratando es que en estos 4 o 5 días que han habido entre los anuncios iniciales y el inicio de la cuarentena, ir ajustando, ir modulando, de manera que ganen, o sea, digamos, que pierdan la menor cantidad de personas. Inevitablemente van a haber afectaciones a la economía, pero lo que se busca es que el impacto sea el mínimo posible. Sé que no es su sector, pero ¿qué día exacto cree usted que van a recibir el bono las personas que forman parte de esa población que lo necesita? No lo sé y se lo puedo contestar del saque rapidito, no lo sé. Lo que sí sé es que se está trabajando de una manera realmente dura. Hace muchas semanas que no sabemos qué día de la semana es, no tenemos idea, pero se está trabajando a toda velocidad para que las personas reciban el bono cuanto antes. Pero nuevamente es un desafío logístico enorme, ¿no? Enorme. Y también en la primera ola se aprendió que habían algunas filtraciones, en fin, entonces hay que hacer muchos ajustes para garantizar que este 4.2 millones de personas reciban el bono. Claro, lo que pasa es que quizá la población esperaba que con la experiencia de la primera cuarentena se llamara una segunda cuarentena ya con una fecha exacta para repartir los bonos. La verdad es que no podría decirle la fecha. El presidente, no sé si ustedes lo han notado, pero el presidente no le gusta anunciar cosas que no tiene firmadas en la mano y que no tiene la seguridad, ¿no? O sea, nosotros sabíamos que COVAX estaba súper adelantado, que habían otros contratos, en fin, pero no podemos decir nada porque la instrucción es una vez que está en la mano, ahí recién se anuncia, ¿no? Entonces, imagino que este anuncio se debe hacer en los próximos días respecto al día que se reparte el bono, o es el inicio del reparto. También es preocupante por la información que hemos visto hoy día en el diario La República, la caída de la popularidad del presidente Sagasti, ¿no? A 21%, y esto lo digo porque es una mala noticia para todo el país, ¿no? Porque el mensaje que él da tendría que llegar y tendría que ser confiado por la mayoría para luchar contra la pandemia. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la verdad es que mi respuesta es nadie dijo que iba a ser fácil. Estamos en un momento sumamente complicado. Sabemos que el tema, y encima en medio de unas elecciones, con lo cual obviamente el gobierno está al centro y es más fácil, digamos, la crítica, en fin, lo sabemos, tenemos que estar aquí, nos ha tocado ser autoridades en este momento y simplemente queda más que llegar a julio, entregar el gobierno de la mejor manera y con la mayor cantidad de peruanos vacunados. ¿Pero qué cambiar en la comunicación, por ejemplo? Bueno, creo que hemos hecho bastantes actos de contrición, ¿no? Bastantes actos de contrición respecto al tema. A partir de ahora, a mí, por ejemplo, me sorprendió que esta carta, con esta supuesta cantidad de vacunas, dosis que habían, que el Estado no quería aceptarlas, no se entendía por qué, no fuera respondida más rápidamente. Yo entiendo que hay una actitud de decir, ¿por qué vamos a responder algo así? Pero empieza a dar vueltas y genera incertidumbre y escepticismo. Porque tenemos 100 frentes abiertos, Josefina, esa es la verdad de las cosas. Tenemos todo el día, tenemos no solamente fake news, sino además tenemos miles de temas abiertos. Tenemos que si la vacunación, que si la frontera, que imagínense solamente en mi sector, ¿no? Que si la vacuna, que cómo llega, que si
que si entra por aquí, que cómo la van a distribuir, además, cómo es que se van a cumplir las medidas, cuántas personas, o sea, la verdad es que el nivel de información que hay ahora, y eso es un tema mundial, es muy rápido, entonces todo resulta poco y todo resulta lento. Es cierto que nosotros hemos tenido, y creo que estamos saliendo de ahí, hemos tenido problemas de comunicación, pero también tienen que entender que tenemos 2 meses en el gobierno en medio de una pandemia horrorosa, y no hemos tenido tiempo para afinar cosas, nos hemos tenido que subir al caballo y no pretendo dar ni siquiera una justificación, pero realmente es súper duro, ¿no? Es súper duro. Estamos aprendiendo, espero que podamos mejorar la comunicación aún más en las próximas semanas. Sé lo importante que es para la población y estamos en eso. La mejor muestra es que estoy aquí sentada con ustedes, tratando de explicarles todo lo posible, todo lo que tengo en la mano. Le agradezco muchísimo. Solo para cerrar. No, Pau, solo tengo que yo una pregunta desde el público. Si dice que es que si las Fuerzas Armadas podrían de alguna manera repartir los bonos, buscando a los beneficiarios, registrando un celular, ¿hay alguna manera que participen en eso, ya que están en todo el país? En este tema no, en particular lo que se busca es que todas las personas cojamos esta oportunidad, digamos, para bancarizar también a las personas. Fíjense, hemos pasado de tener un número muy pequeño de personas a tener en el último bono, se han repartido casi 3 millones de bonos con cuentas de banco que antes no existían. Entonces, esta es quizás lo que hay que hacer es ajustar algunos temas, por ejemplo, el Banco de la Nación. El Banco de la Nación se tardó un poco en hacer estas cuentas DNI. Entonces, esperemos que en la oportunidad de este bono, digamos, sea la oportunidad precisamente para vencer ese último obstáculo, ¿no? Entregar el dinero directamente no es un tema, se puede imaginar, se pierde un solo sol a nivel nacional, eso sería abrirse un frente innecesario cuando hay los mecanismos ahora, actualmente, para hacer esas entregas, ¿no? Sí, ya para cerrar, porque tengo a Renzo Segura en el teléfono. Ministra, ¿están garantizadas las elecciones entonces el 11 de abril del 2021? ¿Están garantizadas, digamos, en medio de la pandemia? Garantizadas. Es nuestro objetivo trabajar para que los peruanos podamos ir a elegir a nuestro próximo presidente y al Congreso de la República el 11 de abril. Las Fuerzas Armadas, y aquí puedo comentarlo, hay más de 17.000 mesas, a diferencia de las 6.000 mesas que siempre han habido regularmente, ahora van a haber 17.000, locales de votación, locales de votación, y eso va a implicar un esfuerzo, digamos, de las Fuerzas Armadas por patrullar en más de un local, es decir, la logística se está trabajando también, es otro de los planes que estamos trabajando, vacunación, elecciones, en fin, pantaita, y digamos, nuestro trabajo principalmente es logística y seguridad, ¿no? Y ahí vamos a estar, como siempre han estado las Fuerzas Armadas en todos los eventos de esta naturaleza en los últimos años. Bueno, muchísimas gracias, ministra, por estar acá con nosotros. Gracias. Bueno, te esperamos en una próxima oportunidad. Estamos encantada. Gracias. Muchas gracias. Encantada. Gracias. Gracias.